Alegoría del crecimiento del árbol de la ignorancia. Ahora voy a explicarte, amado Rama, cómo crece en todas direcciones la temible planta de la ignorancia. Florece en el bosque del mundo objetivo y está arraigada en el firme suelo de la conciencia. Los tres mundos son su cuerpo y el universo entero su piel. La alegría y el dolor, la existencia y la muerte, la sabiduría y la ignorancia son sus raíces y sus frutos. Mientras esta ignorancia piensa en el placer, está experimentándolo, y cuando piensa en la tristeza, experimenta este sentimiento. Cuando prevalece la idea de existencia, el objeto existe, y cuando prevalece la noción de inexistencia, el objeto desaparece. La ignorancia se desarrolla por medio de la ignorancia y fructifica en una ignorancia todavía mayor. Cuando busca la sabiduría, se nutre de sabiduría y solo crece en esa dirección. Esta planta de la ignorancia se manifiesta de muy diversas formas, estados o modos psicológicos. Algunas veces tropieza con la sabiduría y se siente purificada, pero más tarde vuelve a sentir apego hacia los objetos y se hunde en su contemplación. Es la fuente de todas las emociones y experiencias sensibles. Su savia es la memoria de las experiencias pasadas, pero la investigación del ser, Pichara, es la termita que roe sus entrañas. Las estrellas y los planetas que brillan en el firmamento son las flores de esta temible planta de la ignorancia. Es agitada por la mente y los pájaros de los conceptos construyen en ella sus nidos. Las peligrosas serpientes de los sentidos la rodean y la gran pitón de las acciones prohibidas mora en su interior. Es iluminada por la luz del cielo y contiene todo el alimento de los seres vivos, pero contiene también otras muchas cosas, tanto las que confunden al necio como las que provocan la sabiduría. En ella residen los que han nacido y están a punto de nacer, lo mismo que los que han muerto o están próximos a morir. Unos mueren ya maduros y otros de forma inesperada, pues es imposible que todos mueran a la vez. En ella están el pasado, el presente y el futuro. Esta horrible planta, que nos torna insensibles, muere en el momento en que es examinada con decisión. El árbol de la ignorancia se manifiesta como todo lo que hay en el mundo, las estrellas y los planetas, los seres vivos, las plantas y los elementos, el cielo y la tierra, los dioses y al mismo tiempo las más despreciables lombrices. Todo lo que existe en el universo está penetrado por esta ignorancia. Cuando es trascendida, alcanzamos el autoconocimiento. Rama interrumpió al sabio para preguntar: Señor, me confunde tu afirmación de que incluso los dioses como Vishnu y Shiva forman parte de esta ignorancia, avidya. Te ruego que me aclares un poco más esta proposición. Vasistha respondió: La verdad de la existencia, conciencia, felicidad está más allá del pensamiento y de la comprensión. Es la suprema paz omnipresente y trasciende toda descripción posible. La facultad de conceptualización nace naturalmente de ella. Este conocimiento tiene tres estadios o aspectos: sutil, medio y tosco. Cuando la mente comprende estos tres aspectos, los considera como sattva, rajas y tamas. Las tres gunas constituyen lo que conocemos como naturaleza o prakriti, que también es avidya o ignorancia. Esa es la fuente de todos los seres. Más allá solo está el Supremo. Estas tres cualidades de la naturaleza, sattva, rajas y tamas, se subdividen a su vez en tres aspectos: sutil, medio y tosco. De este modo se forman 9 categorías que constituyen todo el universo.
los sabios, los ascetas y los hombres perfectos, los habitantes de los bajos mundos, los seres celestiales y los dioses constituyen la parte sátvica de la ignorancia. Entre ellos, los seres celestes y los habitantes de los bajos mundos forman la parte tosca, tamásica, los sabios la parte media, rajásica, y los dioses Brahma, Vishnu y Shiva la parte sátvica. Los que aparecen en esta última subdivisión sátvica ya no vuelven a nacer jamás y se consideran liberados en sentido estricto. Los otros, por ejemplo, los sabios que son liberados en vida, Jivan Mukta, abandonan el cuerpo a su debido tiempo y alcanzan la morada de los dioses. Permanecen allí durante el periodo del mundo existente y después obtienen la liberación final. De esta forma, la ignorancia vidya se transforma en sabiduría vidya o autoconocimiento atma vidya. Ya ves que avidya surge y se disuelve en vidya, como las olas surgen y se disuelven en el océano. La distinción entre las olas y el agua es irreal y meramente verbal. Igualmente, la distinción entre avidya y vidya también es verbal y no responde a un significado substancial. Aquí no hay ignorancia ni sabiduría. Cuando dejas de ver la ignorancia y el conocimiento como dos entidades distintas, solo existe, lo que es, el ser que es conciencia pura. La reflexión de vidya en ella misma es lo que se considera avidya. Cuando esas dos nociones son trascendidas, lo que queda es la verdad, que tanto puede ser algo como no ser nada en absoluto. Es omnipotente, vacía como el espacio, aunque, sin embargo, tampoco está vacía, porque está llena de conciencia. Es tan indestructible como el espacio que hay dentro de una vasija y la realidad de todas las cosas. Como un imán mueve las limaduras de hierro por su sola presencia, el ser causa el movimiento cósmico por su mera función de ser, sin pretenderlo en modo alguno. Por eso se dice que no hace nada. Por tanto, este mundo objetivo, con todos los seres animados e inanimados que hay en él, no es nada en absoluto. No hay nada realmente material o físico. Cuando se elimina la conceptualización que produce las nociones de existencia e inexistencia, se comprende que hablar de los jivas es una expresión vacía de sentido. Todas las relaciones que sentimos en nuestro corazón a causa de la ignorancia deben considerarse inexistentes, insubstanciales. De hecho, aunque confundamos la cuerda con una serpiente, nadie puede ser mordido por esa serpiente. Lo que se conoce como ignorancia o ilusión solo es ausencia de autoconocimiento. Cuando conocemos el ser, alcanzamos la orilla de la inteligencia ilimitada. Cuando la conciencia se objetiva a sí misma y se considera como su propio objeto de observación, eso es avidya. Cuando se trasciende esta noción divisoria de sujeto y objeto, todos los velos que envuelven la realidad son descorridos para siempre. El individuo no es más que la mente personalizada. Cuando cesa la mente, la individualidad desaparece. Mente y personalidad individual son dos ideas idénticas, aunque heterónimas. Mientras existe la jarra, existe la idea de un espacio encerrado o contenido en esa jarra. Cuando la jarra se rompe, lo que queda es el espacio infinito que llena también el lugar donde antes habíamos imaginado el espacio contenido en la jarra. En aquel momento, Rama preguntó: Señor,
ten la bondad de explicarme cómo esta inteligencia cósmica se transforma en cosas inertes como las rocas. Vasista respondió: en las rocas la conciencia permanece inmóvil, abandonando su facultad de pensar, pero no porque haya sido capaz de alcanzar el estado de no mente. Es como el estado de sueño profundo, que también se halla muy lejos del estado de liberación. Rama interrogó de nuevo: pero si las rocas y los seres inertes existen como en un sueño profundo, sin conceptos ni percepciones de ningún tipo, pienso que están cerca de la liberación. Vasista respondió categóricamente al príncipe: verdadera naturaleza de moksha o turiya. Moksha, la liberación o realización del infinito, no es la existencia de la criatura inanimada. La liberación se alcanza cuando uno llega al estado de paz suprema, después de una investigación inteligente sobre la naturaleza del ser, que produce el despertar interior. Kaivalya, o la libertad total, es la llegada al puro ser después de trascender conscientemente todos los condicionamientos mentales por medio de una investigación correcta, vichara. Los sabios declaran que uno solo se establece en Brahman después de investigar profundamente la naturaleza del ser, conforme a lo expuesto en las Escrituras y con la ayuda de los sabios iluminados. Mientras las limitaciones psicológicas permanezcan en el corazón, aunque sea en estado de semilla sutil, ese estado debe ser considerado como un sueño profundo. Da lugar a nuevos nacimientos, aunque sintamos una gran tranquilidad y la mente parezca absorbida en sí misma. Es un estado inerte e insensible, pero es fuente de infelicidad y desdicha posterior. Tal es el estado de los objetos inconscientes e inmóviles, como las rocas, etc. No están libres de la limitación del ser porque poseen vasanas, aunque esa limitación permanece en ellas oculta y latente, como las flores están latentes en las semillas que más tarde nacen, crecen y se transforman en flores, o las vasijas están latentes en el barro con el que serán producidas. Cuando esta semilla de los vasanas existe en la forma que fuere, el estado resultante es como el del sueño profundo. No es la perfección absoluta, que solo se produce cuando todos esos vasanas son destruidos y su potencialidad aniquilada, en cuyo caso se alcanza el llamado turiya o cuarto estado, más allá de la vigilia, el sueño onírico y el sueño profundo, que es el estado trascendental. Este estado es la verdadera perfección. Las vasanas, como el fuego, las deudas o las enfermedades, como los enemigos, el odio o el veneno, producen molestias y perjuicios por muy breve que sea su rescoldo. La conciencia energía, Chit Shakti, reside en las criaturas inmóviles como vasana latente. Esta Chit Shakti es la que determina la naturaleza de cada objeto, la característica esencial de su constitución molecular. Naturaleza de avidya. Cuando esto no se comprende como la energía del ser o Atma Shakti, se produce la ilusión del mundo objetivo, pero cuando se comprende como la verdad, que solo es conciencia infinita, este conocimiento disipa el error. La no visión de esta verdad es lo que se conoce como ignorancia o avidya, que es la causa del mundo objetivo y la fuente de todos los fenómenos sensibles. Del mismo modo que la aparición del primer pensamiento pone fin al sueño profundo, el más ligero despertar de la inteligencia interior destruye la ignorancia. Cuando uno se aproxima a la oscuridad con una antorcha en la mano, con la ingenua intención de verla, la oscuridad se desvanece sin dejar residuo.
Cuando la luz de la investigación se vuelve hacia la ignorancia e intenta comprenderla, la ignorancia se disipa y desaparece por completo. Entonces comprendemos que nunca había existido realmente, aunque de hecho la viéramos como tal. Cuando uno comienza a preguntarse ¿quién soy yo, encerrado en este cuerpo de hueso, carne y grasa?, la ignorancia cesa al momento. Lo que tiene un principio también tiene un final. Cuando se ha excluido todas las cosas que tienen principio, lo que queda es la verdad sin final, que solo es la cesación de la ignorancia. Puedes considerarlo como algo o como nada. Lo que realmente es, tendrás que examinarlo cuando la ignorancia haya sido despejada. El dulzor que uno saborea no puede ser experienciado por otro, y escuchar de otro la descripción de la cesación de la ignorancia no produce la propia iluminación. Cada uno debe comprenderlo y realizarlo por sí mismo. En resumen, avidya es la creencia en que existe una realidad diferente de Brahman. Cuando se sabe de cierto que todo es Brahman, avidya cesa por completo. Te repito todas estas cosas tantas veces, Rama, para lograr tu despertar espiritual. La realización del ser no sucede sin una repetición de este tipo. Esta ignorancia, conocida como avidya o añana, también se ha hecho tan densa e irrevocable por su repetida experimentación por los sentidos durante cientos de reencarnaciones pasadas en el interior y en el exterior del cuerpo. En cambio, el autoconocimiento no está al alcance de los sentidos y solo surge cuando los sentidos y la mente, que es un sexto sentido, han cesado por completo. Querido príncipe, vive en este mundo firmemente establecido en el autoconocimiento, como el rey Janaka, cuya historia te referí hace unos días. De ese modo comprenderás constantemente la verdad, ya estés activo o quieto, despierto o dormido. El mismo Señor Vishnu se encarnó en este mundo y tomó un cuerpo sin abandonar ni por un momento este autoconocimiento. Del mismo modo, el Señor Shiva permanece establecido en este conocimiento del ser y el Señor Brahma también está en este estado supremo. Establécete en el autoconocimiento como ellos, querido Rama. El príncipe preguntó algo confuso. Señor, te ruego que me aclares cuál es la naturaleza de ese autoconocimiento en el que esos grandes dioses permanecen establecidos. Vasista respondió lo que sigue. Tú ya lo sabes, Rama, y solo me lo preguntas de nuevo para aclararlo todavía más, si es posible. Omnipresencia de Brahman. Todo lo que este mundo mágico es y lo que parece ser no es más que Brahman o la conciencia absoluta y nada más que eso. La conciencia es Brahman, el mundo es Brahman, todos los elementos son Brahman, yo soy Brahman, mis enemigos son Brahman, mis amigos y parientes también son Brahman. Brahman es los 3 periodos de tiempo, porque todos ellos se fundamentan en Brahman mismo. Igual que el océano parece crecer a causa del oleaje, Brahman parece expandirse en la infinita diversidad de substancias. Brahman es quien comprende a Brahman y quien experiencia a Brahman. Brahman solo se manifiesta en Brahman por su propio poder. Brahman es la forma de mi enemigo, que me ofende y me molesta a mí, que también soy Brahman. Si esto es como digo, ¿quién puede hacer algo a otro? Las modificaciones de la mente, como la atracción y la repulsión, el gusto y disgusto,
han sido producidas en la imaginación y solo pueden ser destruidas por la ausencia de pensamientos. Si solo Brahman se mueven todas las cosas, que también son Brahman, y solo Brahman se desdobla en la diversidad de los seres como Brahman, ¿qué es la alegría y qué la tristeza? Brahman se satisface con el propio Brahman. Brahman está establecido en Brahman. No existo yo ni ningún otro ser distinto de Brahman. Todos los objetos de este mundo son Brahman, y yo mismo soy Brahman. Siendo así, la pasión y la indiferencia, el deseo y la repulsión solo pueden ser conceptos vacíos de substancia. El cuerpo es Brahman, la muerte también es Brahman. Cuando ambos se unen, como la cuerda real se superpone a la irreal serpiente imaginaria, ¿por qué hemos de lamentarlo? En el mismo sentido, si el cuerpo es Brahman y el placer también es Brahman, ¿por qué debemos alegrarnos cuando el cuerpo experimenta placer? Aunque en la superficie de un océano tranquilo parecen agitarse las olas, no por ello dejan de ser solo agua. Aunque Brahman parece agitarse en este mundo ilusorio, su esencia es invariable y no hay yoidad ni alteridad de ningún tipo. Cuando un remolino se deshace en el agua, nada ha muerto. Cuando la muerte Brahman se superpone al cuerpo Brahman, nada se ha perdido en absoluto. El agua es capaz de estar agitada o en calma. Del mismo modo, Brahman puede estar tranquilo o inquieto. Tal es su naturaleza. Es la ignorancia la que distingue y separa el jiva consciente de la materia inconsciente. Los sabios no mantienen esos puntos de vista. Para el ignorante, el mundo es un valle de lágrimas. Para el sabio, ese mismo mundo es un muestrario de felicidad. Del mismo modo que para un ciego, el mundo es negro y obscuro, y para uno que posee una buena vista, el mundo está lleno de luz. Puesto que Brahman todo lo penetra, no hay muerte ni seres vivos. Las olas que juguetean en la superficie del mar no nacen ni mueren. Lo mismo les ocurre a los seres de esta creación. Las erróneas nociones de ser y dejar de ser solo surgen en el ser. No tienen una verdadera causa ni motivación alguna. Como el cristal refleja objetos de diferentes colores sin voluntad por su parte. El ser permanece idéntico a sí mismo, aunque la energía Shakti proyecte una incalculable diversidad sobre la superficie del océano de la conciencia. En este mundo no hay entidades independientes, tales como cuerpos, etc. Lo que vemos como el cuerpo y lo que concebimos como nociones u objetos de percepción, lo perecedero y lo imperecedero, los pensamientos y los sentimientos, lo mismo que sus contenidos, solo son Brahman en Brahman mismo, la conciencia infinita. La mente, manas, el intelecto, buddhi, el sentimiento del ego, ahamkara, los elementos cósmicos radicales, tanmatra, los órganos de los sentidos, indriya, y los fenómenos en general son Brahman mismo. El placer y la tristeza solo son ilusiones, palabras sin contenido substancial alguno. Como un simple sonido que vibra en medio de las montañas provoca ecos múltiples, la conciencia cósmica, que es una, experiencia la multiplicidad en sí misma, como el que sueña ve los objetos soñados en su interior. Si el oro no es reconocido, es arrojado y mezclado con el barro que lo rodea. Cuando no reconocemos a Brahman, surge la ignorancia. El conocedor de Brahman declara que un gran hombre es el propio Señor y Brahman mismo. El ignorante es ignorante
porque no reconoce esta verdad. Cuando el oro se reconoce como oro, se convierte instantáneamente en oro. Cuando Brahman se reconoce como Brahman, se transforma al momento en Brahman. Puesto que es omnipotente, Brahman es lo que cree ser sin motivación alguna para ello. Los conocedores de Brahman declaran que Brahman es el Señor, el gran ser que no actúa ni necesita actuar, el agente y el propio instrumento sin motivación causal alguna y carente de cambio o transformación posible. Mientras esta verdad no es comprendida, aparece en el ignorante como ignorancia, pero en el momento en que se comprende, la ignorancia se despeja de inmediato. Cuando no reconocemos a un pariente, lo tomamos por un forastero, pero en cuanto lo reconocemos, la idea del forastero desaparece por completo. Cuando uno comprende que la dualidad es una apariencia ilusoria, el absoluto Brahman se comprende a sí mismo. Cuando uno piensa, esto no soy yo, comprende la irrealidad del sentimiento del ego. De esta comprensión esencial nace el verdadero desapego hacia los objetos. Cuando uno comprende, yo soy realmente Brahman, la conciencia de la verdad nace en su interior y el resto de las cosas desaparece y se funde en esa conciencia. Cuando se despejan las ideas de yo y tú, surge la realización de la verdad y uno comprende que todo lo que hay, sea lo que fuere, no es más que Brahman mismo. La verdad es Brahman. ¿Qué es la verdad? Yo soy Brahman. El sufrimiento, las acciones, la ilusión y el deseo no tienen ningún sentido para mí. Estoy en paz, libre de sufrimientos. Esa es la verdad. Estoy libre de defectos. Soy todo lo que hay. No busco nada, ni dejo nada. Esa es la verdad. Soy la sangre y la carne, y los huesos y el cuerpo entero. Soy conciencia y mente, y Brahman mismo. Esa es la verdad. Yo soy el firmamento y el espacio y el sol y todas las cosas del universo. Esa es la verdad. Soy una hoja de hierba, soy la tierra, soy un tronco de árbol y el bosque entero, soy la montaña y el océano, soy el Brahman no dual. Esa es la verdad. Soy la conciencia en la que todas las cosas están ensartadas y por cuyo poder todos los seres se ocupan de sí mismos en miles de actividades diversas. Soy la esencia de todas las cosas. Esa es la verdad. La verdad es que todas las cosas existen en Brahman y que de él fluyen todas ellas. Todas las cosas son Brahman, que es omnipresente, el único ser, la verdad. La verdad omnipresente, que es conciencia pura, vacía de objetividad, se conoce como conciencia, ser, Brahman, existencia, verdad, orden y también como conocimiento puro. A su luz todos los seres conocen su propio ser. Yo soy ese Brahman, que es conciencia pura, después de negar su apariencia como mente, intelecto, sentidos y otras ideas por el estilo. Soy la conciencia imperecedera bajo cuya luz brillan todos los elementos y el universo entero. Soy Brahman, cuyas chispas se proyectan continuamente como conciencia reflejada a través del universo. Cuando una mente pura ve esto, solo puede expresarlo en silencio. Aunque parece estar en contacto con las experiencias objetivas del ego de innumerables seres vivos, se halla fuera de su alcance y ni siquiera puede ser tocado por ellos, porque aunque es la fuente de toda felicidad, posee la naturaleza del sueño profundo
desprovisto de diversidad, puro y apacible en sí mismo. En la relación sujeto-objetiva y la correspondiente sensación de placer, la felicidad de Brahman solo se experiencia a nivel infinitesimal. Yo soy el eterno Brahman, libre de los erróneos sentimientos de placer y de tristeza, y en consecuencia puro. Soy la conciencia en la cual se produce el verdadero experienciar, la conciencia pura en la que la inteligencia funciona sin la interferencia de los pensamientos. Soy ese Brahman, que es la energía inteligente que funciona en todos los elementos y se manifiesta en el sabor característico de los frutos, etc. Soy el Brahman sin cambios, que solo se comprende cuando se supera por igual la euforia por haber conseguido los deseos y la depresión por no haberlos conseguido. Cuando brilla el sol y los objetos del mundo son vistos bajo su luz, yo soy la conciencia que está en medio de los dos y que es el verdadero ser de la luz y del objeto iluminado. Soy la conciencia pura que existe indivisible en el estado de vigilia, en el sueño onírico y en el sueño profundo, y que es el cuarto estado o estado trascendental conocido por Turiya. Como el sabor del jugo de la caña de azúcar es el mismo aunque la caña proceda de 100 islas diferentes, la conciencia que mora en todos los seres es la misma y yo soy esa conciencia. Yo soy la conciencia energía Chit Shakti, mayor que el universo y al mismo tiempo más sutil que la menor partícula atómica y por ello invisible. Soy la conciencia que existe por doquier, como la mantequilla en la leche, y cuya verdadera naturaleza es experienciar. Igual que una joya hecha de oro solo es oro, soy la pura conciencia en este cuerpo, el ser que ocupa el interior y el exterior de todas las cosas, la conciencia que refleja todas las experiencias sin sufrir ella misma cambio alguno y que no puede ser afectada por la impureza. Saludo a esa conciencia que dispensa los frutos de todos los pensamientos, la luz que ilumina todas las antorchas, la meta suprema. Esa conciencia que penetra todos los miembros, siempre despierta y alerta, vibra sin descanso en todas las substancias y es siempre homogénea e idéntica a sí misma, como si permaneciera despierta y al mismo tiempo en sueño profundo. Es la realidad que proporciona todas las características individuales y aunque está en el interior de todas y cada una de las substancias, se halla lejos de ellas porque es inaccesible a la mente y a los sentidos. Continua e idéntica en la vigilia, en el sueño onírico, en el sueño profundo y en Turiya, resplandece y se manifiesta cuando todos los pensamientos han cesado por completo, cuando todas las emociones y todas las excitaciones individuales se han disipado y desvanecido. Saludo a esa conciencia vacía de deseos y de sentimiento del ego que no puede ser dividida en partes. He alcanzado esa conciencia que habita en todo lo que hay y a pesar de todo está más allá de la diversidad fenoménica. Es la red cósmica en la que están presos como inocentes pájaros todos los seres, en la que se manifiestan todos los universos, aunque de hecho esta manifestación no ha ocurrido jamás. Es de la naturaleza de lo existente y de lo no existente, y el lugar de descanso de lo bueno y lo malo, de lo divino y lo infernal. Interpreta los papeles de todos los seres, y es la fuente de la paz y de todas las emociones, aunque permanece siempre homogénea y libre. Es la vida de los seres vivos, el maravilloso néctar que no puede ser robado por nadie, la realidad siempre existente,
la conciencia que se refleja en las experiencias sensibles y que sin embargo no puede ser captada por los sentidos ni experienciada por ellos. Todos los seres disfrutan en su seno, aunque ella es pura felicidad, más allá de todo goce. Semejante al espacio, rebasa el espacio, gloriosa, pero desprovista de toda expansión o movimiento. Aunque aparentemente lo hace todo, nada hace en absoluto. Todo eso soy yo y todo esto es mío, pero al mismo tiempo yo no soy nada, pues no soy otro que yo. Ya he comprendido y realizado todo esto. No me importa que este mundo sea substancial o una mera ilusión. Estoy libre de toda angustia y desasosiego. Firmemente establecidos en la verdad, los sabios viven siempre en paz y ecuanimidad. Están libres de todas las tendencias psicológicas o basanas y, en consecuencia, no buscan ni repudian la vida o la muerte, que para ellos es lo mismo. Permanecen inalterables en su experiencia directa como el monte Meru. Pueden vagar por bosques, islas o ciudades y pueden trasladarse al cielo como si fueran ángeles o dioses. Vencen a sus enemigos y gobiernan a los reyes, ocupándose de aquellas actividades que están de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras, comprendiendo que esa es la conducta adecuada. A su debido tiempo, cumplen los deberes de la vida familiar y a veces se involucran en guerras feroces, pero conservan su ecuanimidad en las situaciones más desastrosas, donde los demás pierden el equilibrio mental y la paz interior. Su mente ha logrado el estado de sattva y está completamente libre de ilusión, de sentimiento del ego y de deseos, aunque no elude la actividad ni busca recompensa por sus acciones. No se siente eufórico porque ha vencido a sus enemigos, ni cae en el llanto y la desesperación cuando es derrotado por ellos. Deja que los acontecimientos ocurran sin deliberación alguna por su parte. Sigue su ejemplo, querido Rama. Olvida el sentimiento del ego, conocido por Ahamkara, y realiza las acciones que espontáneamente reclamen tu atención, porque la única verdad es la conciencia indivisible e infinita que ha proyectado esta apariencia de diversidad que no es real ni irreal. Debes vivir completamente desapegado de las cosas y acontecimientos del mundo. ¿Por qué te lamentas como si fueras un ignorante? El príncipe interrumpió la enseñanza para decir: Señor, he despertado a la realidad por tu gracia. Mi ilusión se ha disipado. Haré lo que me ordenas y seguiré en este estado de liberación mientras viva. Pero te ruego que me expliques cómo se puede alcanzar este estado por la detención del prana y por la aniquilación de todas las vasanas. Vasista continuó su instrucción de este modo: